1914. El Haven, Santa Elena, California. La casa de Ellen White. Esta residencia fue el hogar de Ellen White durante los últimos años de su vida. Se trataba de una hermosa morada que poseía preciosos cuadros naturales. En la zona se encontraban muchos árboles frondosos que brindaban un bello espectáculo para poner la mente en conexión con Dios. En esta casa fue donde ella pasó el resto de sus días, los cuales dedicó completamente al servicio de la obra de Dios y al cuidado de su querida familia. Cerca de la casa se encontraba el sanatorio de Santa Elena, que fue establecido por la Iglesia Adventista para brindar servicios de salud a las personas. Este lugar recibió de manera regular visitas de la sierva de Dios, en donde daba prédicas, tanto para los doctores como a los estudiantes. Con el paso de los años, el servicio como sanatorio fue reemplazado por los servicios médicos imperantes de nuestro tiempo y sigue operando, aunque bajo otro nombre, todavía como propiedad de la Iglesia. En sus últimos días, se mantuvo acompañada por varias personas importantes que estuvieron apoyando su ministerio hasta su último día. Tenemos a Sara, su secretaria y enfermera personal. También se encontraba Clarence Chrysler, quien fue su asistente literario y secretario. También se encontraba su hijo William White, quien se encargaba de cuidarla y de ayudarla con las visitas que recibía por los dirigentes de la obra para buscar consejo y dirección. En esta última etapa de su vida, se dedicó bastante al trabajo de preparación de libros, como el libro de Profetas y Reyes. También se mantuvo activa escribiendo para los periódicos de la Iglesia. Sin embargo, su ministerio público se había reducido en gran manera debido a las condiciones avanzadas de su edad. De acuerdo a la biografía realizada por su nieto, nos comenta que, a mediados de junio aproximadamente, de 1914, Ellen White tuvo un pequeño infarto. Esta información se encuentra corroborada en una carta de Gillian White, escrita a su hermano Edson White, en donde le informa de los hechos. En su carta, manifiesta de que tuvo durante 3 días problemas con el lado derecho de su cuerpo, incapacitándola para moverlo. Pasó una semana sin poder mover su pie derecho y 2 semanas sin poder mover su brazo derecho. Fue atendida rápidamente por un doctor del sanatorio, el cual la examinó y determinó que había tenido un pequeño infarto, pero que se recuperaría. Por tanto, dejó instrucciones a las enfermeras para que dieran tratamientos para ayudarla a su pleno restablecimiento. En varias ocasiones, William White se encontraba ausente por motivos de viaje para cumplir con sus deberes en la obra de Dios. Pero Chrysler, el secretario literario, quedaba como responsable de informar continuamente sobre la actividad y el estado de Ellen White. De manera regular, casi a diario, informaba a William de las novedades que traía cada día. De estos reportes hay varias cosas interesantes a resaltar. Por ejemplo, en una ocasión, Chrysler llegó a decir: cuando tocamos temas espirituales, la mente parece elevarse por encima de la confusión. Cuando se cita parcialmente una escritura, muy a menudo ella la termina. Lo he probado una y otra vez, especialmente al repetir las promesas. Jeremías y otras escrituras del Antiguo Testamento le parecen muy familiares, y las reconoce, y las comenta, y sigue adelante con los versos, como antaño. Considero esto como una providencia especial a nuestro favor en este momento. A pesar de su edad avanzada de casi 87 años, sus facultades mentales se iban deteriorando poco a poco. Pero cuando se trataban de cosas espirituales, sus sentidos estaban intactos.
Mantenía su capacidad para recordar y citar las Escrituras, pero particularmente, lo más precioso de todo es que no olvidaba las hermosas promesas de la palabra de Dios. En esa misma carta explicó también algunos sucesos curiosos. La señorita Gualin me dice que tu madre pasa mucho tiempo, durante las noches, orando, evidentemente sobre todo durmiendo. A veces, parece estar celebrando reuniones de oración. La otra noche, predicó durante 1 hora, y mientras usaba su voz con toda su fuerza, la señorita Gualin finalmente pensó en sugerir que ya había predicado suficiente tiempo, y que ahora debía descansar y dormir, lo cual hizo. Así sería el peso que descansaba sobre su corazón, que aún mientras dormía, seguía en sus sueños llevando adelante la obra de Dios. Una anécdota de su vida que nos permite ver su edad avanzada y su intenso amor por el mensaje del Evangelio. En otra carta escribe lo siguiente: justo una semana después de su cumpleaños, comentó el siguiente suceso. Ella trató de recordar el nombre de algún hermano de hace mucho tiempo que expresó su desánimo ante la perspectiva de una obra muy grande que sería necesario realizar antes de que el mundo fuera advertido, y ella dice que otro hermano, uno de gran fe, se volvió hacia él, y su rostro palideció, y con gran emoción, él le dijo: hermano mío, ¿permitirías que tal perspectiva te produzca desánimo? ¿No sabes que Dios quiere que llevemos la batalla hasta la puerta? ¿Sabes que Él quiere que trabajemos una y otra vez, sabiendo que la victoria está por llegar? Este recuerdo es muy importante para todos los que estamos vivos el día de hoy. Muchos nos sentimos desalentados, viendo la magnitud de la obra que se tiene que hacer, y la gran dificultad en la que se encuentra el pueblo de Dios. Pero a pesar del panorama tan desafortunado, el pueblo de Dios tiene que seguir adelante, cumpliendo su parte, haciendo avanzar la batalla hasta las puertas. Llevar la batalla hasta las puertas es una expresión constante en los escritos de Ellen White. Significa llevar la verdad presente hasta dentro de los hogares, donde el enemigo de las almas ha tomado el control. El pueblo de Dios debe poner su confianza en Dios. La obra no nos pertenece, la batalla es del Señor. Debemos tener confianza en que Dios hará grandes cosas por su pueblo, para finalizar la obra que Él desea. Nuestro deber es acudir a Él, por fe, para obtener poder y gracia, para así cumplir nuestra parte en la gran obra. Tenemos que trabajar con Dios, aferrándonos a sus promesas, buscando poder divino, y la gloria de Dios se manifestará. Por otra parte, en esa misma carta, dijo: Ella dice que no quisiera hablar de manera desalentadora, pero tampoco quisiera dar la impresión de que no le sobrevienen decepciones. Debemos esperar que el enemigo nos traiga decepciones, pero estas nunca deben traernos desánimo. Cuando estamos decepcionados, debemos trabajar hasta que llegue el triunfo, y esto es obrar por fe. Esta es otra lección importante para todos nosotros. No podemos permitirnos hablar con desaliento y desesperanza. Esa es la obra del enemigo. Que nos sintamos mal, que caigamos en la tristeza, en la murmuración y la queja. Si logra ponernos en este estado, conseguirá su objetivo. Debemos de hacerle frente, por medio de la fe, aferrándonos a las promesas para derrotarlo. Si la duda entra en nuestro corazón, la duda sobre el amor de Dios hacia nosotros y a su pueblo, entonces el enemigo destruirá la fe, porque el que duda no recibirá cosa alguna de Dios, pues, sin fe, es imposible agradar a Dios. La fe debe pasar por encima de las tinieblas, y confiar, esforzarse arduamente, y con mucha paciencia, para alcanzar la liberación y la ayuda divina. Solo bajo las pruebas, la verdadera fe queda en evidencia, si es genuina o no. Por lo cual, cuando seamos asaltados por el enemigo, no nos sorprendamos, como si alguna cosa extraña nos estuviera pasando. La tarde de 2 de diciembre de ese mismo año, Chrysler informó: Ella dice
que no quiere hacer mucho alarde acerca de tener ánimo continuamente, aunque lo tiene, y agrega que el hecho mismo de que los miembros de la familia se despiertan a veces, escuchándola repetir las promesas de Dios y reclamarlas como suyas, es prueba de que ella todavía tiene sus propias batallas que pelear contra Satanás. El enemigo todavía está en la tierra de los vivos, y debemos suplicar las promesas, pero podemos tener una fe fuerte en el poder de Dios para librarnos, y nuestro corazón puede llenarse de valor. Un excelente ejemplo digno de recordar. De que, así como Cristo, siendo el príncipe de la vida, tuvo que luchar contra Satanás para poder vencer en nuestro lugar. Debemos también nosotros obtener la victoria por medio del poder divino de Jesucristo. A través de la fe en Jesús, el cristiano puede vencer toda tentación y dificultad. Aquí vemos a la misma sierva del Señor experimentando conflictos intensos con el enemigo de las almas. ¿Y cómo combatía contra él? Citando las promesas de Dios y reclamándolas en voz alta. Al punto que, hasta las demás personas en la casa, se enteraban. Así de agresiva es esta lucha. Es un deber del cristiano aprenderse las promesas de Dios y adueñarse de ellas por la fe, con mucha oración. El escudo de defensa del cristiano es el escudo de la fe. Si el enemigo mata la fe con la duda, a Dios el escudo, a Dios la defensa, y el cristiano hace de su vida un verdadero naufragio de la fe, hundiéndose en lo más profundo de la desesperación y la angustia. El 3 de diciembre, escribió Chrysler. Durante la noche, la hermana White escuchó voces que decían: avanzad, 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 presionad la batalla hasta las puertas. Ella parece aplicar esto a la finalización de la obra del Señor en todas partes de la tierra. También a la finalización de la importante obra del libro. Creo que el Señor quiere que todos tengamos ánimo y que sigamos adelante con firmeza. Así también el Señor nos anima con las mismas palabras el día de hoy. Avanzad, avanzad, avanzad. Sigamos adelante, cumpliendo nuestra parte. Seamos valientes, hagamos nuestro mejor esfuerzo. Lo más débil de Dios es más poderoso que todos los hombres. Así nosotros, siendo débiles, podemos realizar una obra que su impacto cambie el mundo. Aunque nuestro trabajo sea pequeño y sencillo, pero fiel. Dios lo bendecirá y hará que los resultados se multipliquen. Debemos sembrar, sin dejar reposar nuestras manos, pues no sabemos qué prosperará, si esto o aquello. Debemos regar y cuidar, pero es Dios quien hace fructificar y que rinda fruto, según su beneplácito. Debemos esperar grandes resultados de parte del Señor en estos tiempos de mayor necesidad. El 23 de diciembre informó estas palabras bien interesantes. Es en sus horas de mayor debilidad física, cuando tu madre parece elevarse a las más altas alturas espirituales, y, sin embargo, en todo esto, ella simplemente hace lo que cualquiera de nosotros, los pobres mortales, podemos hacer: se aferra a las promesas divinas, las hace suyas, y alaba a Dios por el consuelo que brindan. Así su corazón se llena hasta rebosar de gozo, y tiene perfecta paz. La sencillez de su fe ha causado una profunda impresión en mi mente, y constituye una de las evidencias más fuertes de que durante los años de servicio a su Maestro, ha vivido con una conciencia libre de ofensas hacia Dios y los hombres. Cuando uno mantiene plena fe en sí mismo, en su servicio a Dios, sus esfuerzos resistirán la prueba del tiempo, y producirán ricos frutos. Otra cosa que me ha impresionado mucho es la constancia del coraje de tu madre y de su confianza en Dios. Recordarán cómo la señorita Marian Davis, con toda su rica experiencia en las cosas de Dios, y su deseo de que oremos con y por ella, y recordásemos las providencias relacionadas con su trabajo, a veces se sentía inclinada al desaliento, aunque finalmente se levantó por encima de esto, y murió triunfante. Así fue también con tu padre, como bien sabes. Pero no es así con tu madre. No la encuentro desanimada por su propio caso, ni la encuentro desanimada por el panorama general en todo el campo de cosecha,
donde están trabajando sus hermanos. Ella parece tener una fe fuerte en el poder de Dios, para gobernar y hacer realidad su propósito eterno, a través de los esfuerzos de aquellos a quienes Él ha llamado a desempeñar un papel en su gran obra. Se eleva por encima de las críticas, incluso por encima de los fracasos pasados de aquellos que han sido reprendidos, y expresa la convicción, nacida, aparentemente, de una fe innata, en la Iglesia del Dios vivo, de que sus hermanos permanecerán fieles a la causa a la que están casados, y que el Señor continuará con ellos hasta el fin, y les concederá la victoria completa sobre toda artimaña del enemigo. Fe en el poder de Dios, para sostenerla a través de las muchas debilidades que acompañan a la vejez, fe en las preciosas promesas de la palabra de Dios, fe en sus hermanos, que llevan el peso de la obra, fe en el triunfo final del mensaje del tercer ángel. Esta es la fe plena, que tu madre parece disfrutar cada día y cada hora. Esta es la fe que llena su corazón de alegría y paz, incluso cuando sufre una gran debilidad física y no puede avanzar en las líneas literarias. Una fe como esta inspiraría a cualquiera que pudiera presenciarla. Estas son lecciones que necesitamos aprender. Dios cumplirá su misión. No nos desalentemos. Creamos a Dios. Recordemos sus promesas. Son la clave para la victoria. Hablemos con fe. Si sembramos fe, cosecharemos fe. Creamos que Dios está de nuestro lado y que desea ayudarnos. Él lleva el peso de su obra y la hará progresar hasta su plenitud. Él dijo que no nos dejaría huérfanos y que vendría a nosotros. Ha prometido darnos de su ayuda. Sabe que somos polvo y cenizas. Sin mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Entonces estudiemos sus promesas, pidámoslas, con mucha constancia. Pongamos nuestra vida en orden, conforme a su voluntad. Luchemos contra nuestros propios pecados. Santifiquemos nuestras vidas. Limpiémonos de toda injusticia, de toda maldad, y obtendremos acceso libre a todas las promesas que Dios nos ha dejado, y el cielo entero descenderá en nuestra ayuda. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Aprendamos a luchar con Dios, como lo hizo Jacob, hasta que alcanzó la preciosa bendición. Nos costará gran trabajo, pero la recompensa será mayor al esfuerzo. ¿Habrá otro profeta después de ti? ¿Qué pasará con el don profético? Esta fue una pregunta que fue realizada varias veces durante los últimos días de vida de Ellen White. Incluso, hubo personas que se pusieron en contacto, declarando que habían sido escogidos para ser los sucesores de la mensajera del Señor. En una carta de Ellen White del 6 de octubre de 1912 escribió: Pudieras estar interesado en saber que durante los últimos 5 años, mamá ha recibido 6 o 8 cartas de individuos que se sienten como esta hermana. Que Dios ha puesto el espíritu de profecía sobre ellos y que Él instruirá a la hermana White para que testifique sus nombres. A todos estos mamá ha estado obligada a enviarles la misma respuesta, que Dios no le ha dado a ella instrucción en relación a su llamado a alguna obra especial. Algunas veces, nuestros hermanos preguntan a mamá, ¿quién llevará las cargas de la obra especial, la cual Dios te ha dado, después de tu muerte? Y ella les dice a ellos, que no sabe. Dios nunca le ha revelado esto a ella, y ella no tiene ansiedad en relación al asunto, porque Dios es totalmente capaz de instruir a sus siervos y de manejar su obra, de acuerdo a su sabiduría infinita y propósito. Por otra parte, en 1907, ella escribió lo siguiente: Abundante luz ha sido dada a nuestro pueblo en estos últimos días. Ya sea mi vida conservada o no, mis escritos continuamente hablarán, y su obra irá adelante tanto como dure el tiempo. Mis escritos son guardados en el archivo de la oficina, y aunque yo no viva, estas palabras que han sido dadas a mí por el Señor tendrán todavía vida y hablarán al pueblo. Por lo que podemos concluir de estos
y otros testimonios adicionales, es que con plena certeza, la hermana White no tuvo ninguna luz concerniente a un sucesor del don profético. Pero, sí enfatizó, de que sus escritos permanecerían con nosotros, y darían luz suficiente, para guiar al pueblo de Dios. Por lo tanto, debemos poner nuestra fe en Dios, con plena confianza, de que nos conducirá por el sendero estrecho. Al mismo tiempo, debemos tomar estos escritos, que el Señor nos ha dejado, y familiarizarnos con ellos, a fin de obtener la luz que necesitamos, el consejo que buscamos, y el camino que debemos seguir. El Señor ciertamente ha dejado las herramientas necesarias para su pueblo. No nos ha abandonado a nuestra propia suerte. Tenemos que estudiar los testimonios de Dios y aplicarlos en nuestra vida, venciendo así los obstáculos y ganando victorias cada vez más acrecentadas sobre nuestro carácter y en la salvación de otras almas. Uno de los puntos clave, y que repetidas veces la hermana White menciona en sus escritos, es la necesidad de la oración, de la fe y de las promesas de Dios. Nuestros hermanos no han profundizado este asunto lo suficiente como deberían. Hay un arsenal de poder divino, disponible para el creyente, que por desconocimiento no están utilizando. Los judíos del primer siglo fueron condenados, entre tantas cosas, porque ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. Si nosotros ignoramos el poder de Dios, y lo desestimamos como lo hicieron ellos, seremos condenados por incredulidad. La palabra de Dios es clara, dice que conforme a la fe que la persona posee, le será hecho lo que pida. La justicia de Cristo se revela a través de la fe, para fe, es decir, del estado presente que uno tiene en la fe, a un aumento del entendimiento de la fe que obra por amor y purifica el alma. Debemos avanzar confiando en que el Señor hará grandes cosas por su pueblo, si nos negamos a nosotros mismos, si cumplimos con su voluntad, si buscamos agradarle con todo el corazón. De acuerdo al fervor, de acuerdo a la perseverancia, de acuerdo a nuestra entrega personal, el Señor nos bendecirá a cada uno. De estas cosas, escribió Ellen White una vez lo siguiente: Ojalá que aquellos que tan a menudo están en la penumbra, acumulando nubes de oscuridad alrededor de sus almas, se dediquen una hora de cada día a escudriñar las Escrituras y a buscar las preciosas promesas como si fueran perlas preciosas. Que se detengan especialmente en la misericordia y el perdón de los pecados. Creo que muchos, de los que han caminado bajo una nube toda su vida, abrirían los ojos con asombro y verían los canales de misericordia de Dios en lugar de las nubes cargadas de denuncias e ira. Necesitamos, como pueblo, una mayor fe en Jesucristo. Necesitamos traerlo a Él a nuestras vidas. Entonces tendremos paz. Tendremos alegría. Conoceremos por experiencia el significado de las palabras de Jesús. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Juan 15:10. Aquí nuestra fe debe entrar para reclamar la promesa de que permanecemos en el amor de Jesús. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo permanezca en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Verso 11 y 12. Se nos otorgan preciosas oportunidades y privilegios para ser una luz y bendición para los demás. Háblales, revelales que recoges los rayos del sol del cielo, para tu propia alma, creyendo exactamente lo que dice el Señor. Podemos traer estos preciosos rayos, de alegre esperanza, paz y plenitud de gozo, a nuestras vidas, y al hacerlo, a las vidas de todos, con quienes nos asociamos. Inspiraremos esperanza, en lugar de fortalecer la incredulidad. Es un privilegio para mí, sentir que soy perdonada. Es privilegio de todos, los que cumplen con las condiciones, tener una fe experimental, saber por sí mismos que Jesús perdona. Cuando confesamos nuestros pecados
Su palabra se compromete a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Aparta la incredulidad, aparta la sospecha de que Dios no da estas promesas para ti. Son para todo pecador que se arrepiente y deshonras a Dios con tu incredulidad. Recojamos las preciosas perlas de las promesas en la palabra de Dios y al hacerlo, comamos la carne y bebamos la sangre del Hijo de Dios. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Juan 6, 55 y 63. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. Que aquellos que han tenido dudas, solo crean plenamente en las palabras de Jesús, y de ahora en adelante, se regocijarán en la bienaventuranza de los pecados perdonados. Tendrán una experiencia práctica de lo que es confiar en la palabra segura de Dios. Teniendo confianza en Dios, confiando en las riquezas de la misericordia, mostramos que honramos a Dios. Y declara, a los que me honran, yo los honraré, 1 Samuel 2, 30. Mantenemos al Salvador demasiado alejado de nuestras vidas. Queremos que permanezca con nosotros, como un amigo honrado y confiable. Queremos consultarle en todas las cosas. Queremos contarle todas nuestras pruebas y luego dejar que su paz entre en nuestras almas y que nuestro gozo sea pleno al contemplar que este Jesús es nuestro Salvador, que Él ha dicho: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Que la paz y el gozo del cielo entren en nuestros corazones y que sean expresados por nuestros labios. Hagamos melodía a Dios, y la luz del cielo se reflejará en los que nos rodean. Miqueas 7, 18 y 19. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Pongamos manos a la obra. Estudiemos las promesas de Dios. Aprendámoslas. Cada vez que venga un pensamiento desalentador, repitan: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando la situación es difícil, digan con Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Créanlo al pie de la letra. Dios no miente. Él ha prometido ayudarnos. Y no echará afuera a ninguno que viene a Él. No nos dejará ir vacíos. Año 1914. El inicio de la Primera Guerra Mundial. Los adventistas del séptimo día se vieron afectados por la Primera Guerra Mundial y estaban ansiosos por saber si Ellen White tenía algún consejo sobre cómo los hombres llamados al servicio militar debían relacionarse con los problemas que enfrentaban. Desde los días de la Guerra Civil estadounidense, no había habido ningún conflicto que afectara a la denominación. Clarence Chrysler, mientras hablaba con Ellen White el 20 de octubre de 1914, poco después de que estallara la Primera Guerra Mundial, mencionó la guerra y los problemas que algunos adventistas europeos estaban teniendo debido a los proyectos de ley. Los hermanos en Europa buscaban consejo y preguntaban si la hermana White tenía alguna luz. No dio ningún consejo específico sobre el asunto, excepto que bajo tales circunstancias, los cristianos no deberían actuar con presunción. Al informar a William sobre sus reacciones, dijo: Poco puedo deducir de la hermana White sobre la actitud que debemos adoptar, más allá del consejo que ella ha dado más de una vez a este respecto, a saber, que a Dios no le agrada que sus hijos actúen con presunción cuando se los lleva a lugares estrechos, y además, que cuando nuestros hermanos sean llevados a juicio, se les dará sabiduría de lo alto. El sábado 7 de noviembre por la noche,
Chrysler se unió a la familia para adorar. Leyó una carta escrita por el anciano Guy Dale, secretario de la División Europea, en la que preguntaba sobre el servicio militar obligatorio. Al informar sobre esto, Chrysler escribió: Ella no toma ninguna posición, de ninguna manera, con respecto al servicio militar obligatorio, pero parece comprenderlo plenamente, y admite que los hermanos se encuentran en lugar estrecho. En una carta a William White del 12 de enero de 1915, Chrysler le escribe lo siguiente: Hasta el momento, no he podido saber mucho de tu madre, sobre cómo ve la guerra en su mente, y qué cree que puede resultar de ella. De hecho, no parece pensar mucho en ello, sus principales energías las dedica al trabajo actual, y a mantener el ritmo del avance del mensaje, y de los mensajeros. Guillen escribió en una carta al anciano Guy Dale, secretario de la División Europea, el 26 de mayo de 1915, de que había hablado con su mamá de la guerra, y de los ministros adventistas, que se referían a la guerra en sus sermones, como una de las señales del fin. Esto provocó una pregunta en su mente. ¿Nuestra gente está afectada por la guerra?, ella preguntó. Sí, le dije, cientos han sido obligados a incorporarse al ejército. Algunos han sido asesinados, y otros se encuentran en lugares peligrosos. Algunos de nuestro pueblo en Estados Unidos y en Europa sienten que aquellos de nuestros hermanos, que han sido obligados a alistarse en el ejército, han hecho mal al someterse al servicio militar. Piensan que hubiera sido mejor para ellos haberse negado a portar armas, incluso si hubieran sabido que, como resultado de esa negativa, tendrían que hacer fila para ser fusilados. No creo que deban hacer eso, respondió ella. Creo que deberían cumplir con su deber mientras dure el tiempo. Su nieto nos comenta al respecto. A la luz de las referencias a la guerra, cuando se abrió el tema en su presencia, está claro que ella no tenía ninguna luz especial en cómo los adventistas reclutados debían relacionarse con las exigencias del servicio militar. Parece que todo lo que dijo se basó en su comprensión general de evitar posiciones precipitadas. La situación era muy parecida a la de los días de la Guerra Civil estadounidense. Ella desaconsejó tomar posiciones presuntuosas al tratar asuntos en los que los adventistas estaban bajo presión con el gobierno. Es interesante ver que durante este tiempo de gran dificultad, la hermana White no tenía un mensaje particular para el pueblo de Dios. Es increíble que en el momento de mayor presión, el pueblo no se encontraba preparado para saber enfrentar la situación. Y la pregunta entonces surge: ¿estás preparado? ¿Sabes qué debes hacer en caso de que una guerra estalle? Me temo que no todos han estudiado este tema con detenimiento. Por lo cual, es importante aconsejar que cada uno de nosotros estudiemos con mucho cuidado los siguientes aspectos en relación al tema de la guerra. De las pocas frases que Ellen White dijo, en referencia a la Primera Guerra Mundial, podemos extraer mucha información valiosa. En primer lugar, es muy interesante que en varias oportunidades usa la expresión lugar estrecho o lugares estrechos. Esto viene de una expresión en inglés que se traduce de manera literal, lugar estrecho, pero su significado se refiere a estar en una situación difícil. En español es complicado rastrear en qué situaciones la hermana White utiliza esa expresión y qué consejos da bajo tales circunstancias, porque la traducción que dan a esta expresión no es siempre la misma. A veces dicen situación complicada, en aprietos, y se pierde la capacidad de realizar un seguimiento. Pero utilizando la expresión en inglés, podemos encontrar diferentes pasajes en sus escritos que nos arrojan luz al respecto. Vamos a ver algunos de ellos, traduciendo literalmente del inglés, para que podamos entender qué debieron haber hecho los adventistas en aquel entonces. Cuando el pueblo de Dios es llevado a lugares estrechos, y aparentemente no hay escapatoria para ellos, solo el Señor debe ser su dependencia. El plan de Dios era llevar a menudo a su pueblo a lugares estrechos, y luego, en su necesidad, librarlos por su poder, para que pudieran darse cuenta de su amor y cuidado por ellos,
y así ser guiados a servirle y honrarle. Pero Moisés no había honrado a Dios, ni magnificado su nombre ante el pueblo, para que lo glorificaran. En esto, trajo sobre sí el desagrado del Señor. De las citas anteriores, podemos observar que al referirse de entrar en un lugar estrecho, es decir, a una situación complicada, lo coloca como la obra providencial de Dios para llevar a su pueblo a una condición de extrema necesidad, en la cual no se pueda hallar solución alguna a la vista. Era el propósito del Señor de probar la fe de su pueblo. Se trataba de una ocasión ideal para intensificar el fervor y el ardiente anhelo de sus hijos por ayuda divina. Por este medio, buscaba Dios atraer a las personas a sí mismo para desplegar y manifestar delante de ellos su eterno poder. De aquí podemos extraer la gran lección de que los adventistas, durante la Primera Guerra Mundial, debieron en primer lugar buscar con intensidad y perseverancia ayuda de Dios. Esta enseñanza no es solo aplicable para nosotros en una situación de guerra, sino bajo cualquier otra, en donde nos podamos encontrar bajo ninguna salida aparente. Es necesario que no perdamos nunca de vista que tenemos un ayudador divino al lado de nosotros, constantemente, que nos dice: no temas, yo te ayudo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Las promesas de Dios son la clave para esta situación, y debemos mezclarlas en nuestras oraciones y luchar con Dios toda la noche, como lo llegó a hacer Jacob. Este hombre prevaleció en oración y obtuvo un nombre nuevo, que significa el que lucha con Dios. Todos nosotros podemos llegar a ser tan victoriosos como lo fue él. Sin tan solo nuestra fe se aferra del poder divino, por su misericordia y perdón, con el profundo arrepentimiento del alma, podremos alcanzar lo que tanto deseamos. Era el deseo de Dios de que su pueblo, durante ese tiempo de agitación, durante la guerra, lo buscase con solicitud para obtener la ayuda necesaria. Pero muchos descuidaron de realizar este trabajo y confiaron en sus propias fuerzas y en sus propios esfuerzos, y no recibieron la dirección necesaria para saber obrar bajo tales circunstancias. Dios no puede obrar un milagro especial para guardar a aquellos que no hacen del Señor su consejero. Tenemos que aprender a depender de Dios siempre. Toda nuestra sabiduría es necedad. Nuestros mejores planes son nada ante los ojos de Dios. Sin mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Por lo tanto, el verdadero cristiano debe conducirse a cada paso en su vida con temor y profunda reflexión, consultando con Dios, por medio de la fe, el camino que debe seguir. Una decisión tomada, en la cual la aprobación divina no lleva su sello, traerá como resultado que Dios no la pueda bendecir, prosperar y concederle la gracia necesaria. Por lo cual, apoyémonos en el brazo del Todopoderoso y busquemos a Dios por medio de la fe, confiando que nos ayudará en el momento que más lo necesitemos. Algunas veces nos dará expresamente su voluntad, otras veces será por la fe, confiando que la providencia mostrará el camino en la medida que se avance en obediencia. Veamos esta otra cita. Con frecuencia, cuando eran llevados a lugares estrechos, pasaban toda la noche en oración ferviente y agonizante, con lágrimas, por ayuda de Dios y por luz que resplandeciese sobre su palabra. Cuando llegaba la luz y las nubes se retiraban, qué alegría y felicidad agradecida descansaba sobre los ansiosos y fervientes buscadores. Nuestra gratitud hacia Dios era tan completa como lo había sido nuestra ferviente y hambrienta demanda de luz. Algunas noches no podíamos dormir porque nuestros corazones rebosaban de amor y gratitud hacia Dios. Aquí vemos un testimonio personal de la vida de la hermana White y de nuestros pioneros, quienes, en varias oportunidades, se encontraban en situaciones
sin escapatoria. Pero mediante la fe y la perseverancia de la oración, alcanzaban las promesas, tal como lo lograron también aquellos grandes héroes de la fe. De esta cita podemos aprender que debemos suplicar al Señor por luz, para que ésta brille de su palabra y pueda iluminar nuestro intelecto. Necesitamos un compromiso mayor, una determinación, como nunca antes hemos tenido. Tan solo imagina que Dios barra por completo los obstáculos que ahora detienen el avance de su obra. Qué gozo indescriptible sería para muchos ver que el Dios del cielo extiende su mano nuevamente para recuperar a su remanente, que se encuentra bajo las temibles presiones de la más densa oscuridad, mientras nos adentramos a la gran crisis final. Es nuestro privilegio de disfrutar del gozo y la alegría de la salvación de Dios. El Señor quiere manifestar su amor por nosotros, pero nuestra incredulidad, nuestra falta de disposición y poco interés lastiman el tierno corazón de Jesús y por tanto la bendición que tanto desea derramar sobre sus hijos queda retenida. Los lugares estrechos son la oportunidad de Dios para que Él solo se lleve todo el honor y toda la gloria. Aprendamos a imitar el ejemplo de los portaestandartes de la luz del pasado y contendamos por la fe que una vez fue dada a los santos. El capitán de nuestra salvación va delante de nosotros. Sigamos el supremo llamamiento de Cristo Jesús, pues fiel es el que ha prometido, y no permitirá que ninguno de sus hijos vuelva vacío. El que viene a mí, dice Jesús, yo no le echo afuera. Por otra parte, también tenemos, sobre los lugares estrechos, lo siguiente. Seremos llevados a lugares estrechos, pero no queremos esperar hasta entonces, para aprender a confiar y obedecer. Ahora, justo ahora, en este nuestro día de oportunidad y privilegio, cuando la luz de la verdad está brillando sobre nosotros, debemos aprender la lección. Roguemos a Dios que nos dé una verdadera concepción de su carácter y la voluntad de obedecerlo. Debemos permanecer firmes en la fuerza y el poder del Dios de Israel. ¿Lo haremos, hermanos, o murmuraremos y nos quejaremos, mirando los obstáculos en el camino y haciendo de un grano de arena una montaña? Hoy Dios le da a su pueblo, para confirmar su fe, evidencias de su poder, como las que le dio a Israel. ¿Harán estas evidencias ningún efecto? Actuarán como si Dios no hubiera obrado a su favor. El Señor quiere que reconozcamos su poder, su gracia y su gran salvación, que nos ha traído a un costo infinito, la muerte de su Hijo unigénito. Quizás la duda y el desaliento se agolpan en nuestras almas, y decimos, el Señor nos ha fallado, y somos desechados. Él conoce los lugares estrechos por los que estamos pasando. ¿Por qué nos permite sufrir así? Él no puede amarnos. Si lo hiciera, eliminaría las dificultades de nuestro camino. Pero desde la antigüedad, el Señor guió a su pueblo a Refidim, y Él puede elegir llevarnos allí también, a fin de probar nuestra fidelidad y lealtad a Él. En misericordia para con nosotros, Él no siempre nos coloca en los lugares más fáciles, porque si lo hiciera, en nuestra autosuficiencia, olvidaríamos que el Señor es nuestro ayudador en tiempos de necesidad. Pero Él anhela manifestarse a nosotros en nuestras emergencias y revelarnos los abundantes suministros que están a nuestra disposición, independientemente de nuestro entorno. Y se nos permite que la decepción y la prueba caigan sobre nosotros, para que podamos darnos cuenta de nuestra propia impotencia y aprender a pedir ayuda como un niño, cuando tiene hambre y sed, invoca a su Padre terrenal. Nuestro Padre Celestial tiene el poder de convertir la roca pedregosa en arroyos vivificantes y refrescantes. Nunca sabremos, hasta que estemos cara a cara con Dios, cuando veremos cómo se nos ve, y sabremos cómo se nos conoce, cuántas cargas hemos soportado por nosotros, y cuántas cargas se habrían alegrado de soportar si, con fe infantil,
se las hubiéramos traído a Él. En la hora de necesidad, no podemos ganar poder mirándonos a nosotros mismos. Nuestros ojos necesitan ser ungidos, con el bálsamo celestial para los ojos, para que podamos discernir nuestra pobreza espiritual y falta de fe. Dios es declarado en todos sus tratos con su pueblo, y con los ojos claros y despejados, en la adversidad, en la enfermedad, en la decepción y la prueba, así como en la prosperidad, debemos contemplar la luz de la gloria de Dios en el rostro de Jesús y confiar en su mano guía. Recuerda el poder y el amor que Dios nos ha mostrado en el pasado. Él de tal manera amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No encontrará entonces una salida para nosotros de nuestras dificultades? Por su duda e incredulidad, el pueblo de Dios hace mucho agravio al corazón de Dios, y tientan a que retire su misericordia. Pero a pesar de todo, su amor es inmutable. Las olas de misericordia pueden ser rechazadas, pero una y otra vez fluyen hacia los corazones de seres humanos indignos. Dios ama la posesión que ha comprado y anhela verlos superar el desánimo con el que Satanás los dominaría. Ningún pensamiento de incredulidad aflija vuestras almas, porque la incredulidad actúa como una parálisis sobre las energías espirituales. No magnifiques tus dificultades, sino ten presente al Señor, velando en oración. Como podemos ver, Dios lidia con su pueblo, sometiéndolo a duras pruebas, las cuales únicamente por medio de la fe y la confianza en sus promesas, en su propia palabra, es como podremos vencer. Tenemos que obtener el colirio celestial para darnos cuenta de nuestra propia indignidad. Pero si nos centramos solo en nuestra indignidad, quedaríamos destruidos bajo el peso del desaliento. El efecto eficaz de este bálsamo celestial conducirá los ojos del suplicante al amante Salvador. En Jesucristo se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él desea amarnos, desea ayudarnos. Creamos que Dios está dispuesto a realizar grandes cosas por nosotros, si cumplimos con nuestra parte, según nuestra capacidad. Fortalezcamos la fe, porque la fe es lo que vence al mundo. La fe en el Hijo de Dios es nuestra justificación. Ahora pasemos a observar un testimonio de la hermana White durante la Guerra Civil estadounidense. En Testimonios para la Iglesia, tomo 1, encontramos dos testimonios importantes, el número 7 y el número 9. A continuación, vamos a leer unos extractos del número 9 para entender un poco más sobre la actitud del adventista ante una guerra. En Iowa llevaron las cosas hasta el extremo y cayeron en el fanatismo. Confundieron el celo y el fanatismo con la conciencia. En lugar de dejarse guiar por la razón y el buen juicio, dejaron que sus sentimientos tomaran la iniciativa. Estaban dispuestos a convertirse en mártires de su fe. ¿Todo este sentimiento los llevó a Dios? A una mayor humildad ante Él. Los llevó a confiar en su poder, para librarlos de la difícil situación a la que podrían verse llevados. Oh, no. En lugar de hacer peticiones al Dios del cielo, y confiar únicamente en su poder, hicieron peticiones a la legislatura, y fueron rechazadas. Mostraron su debilidad y expusieron su falta de fe. Todo esto solo sirvió para atraer especial atención a esa clase peculiar, los observadores del sábado, y exponerlos a ser amontonados en lugares difíciles, por aquellos que no sienten simpatía por ellos. Algunos se han mostrado dispuestos a encontrar fallos y quejarse ante cualquier sugerencia hecha. Pero pocos han tenido la sabiduría, en estos tiempos tan difíciles, de pensar sin prejuicios y decir con franqueza lo que se debe hacer. He visto que aquellos que se han mostrado tan decididos a hablar de negarse a obedecer un reclutamiento, no entienden de qué están hablando. Si realmente los reclutaran, y al negarse a obedecer,
los amenazaran con el encarcelamiento, la tortura o la muerte, se hundirían. Y luego descubrirían que no se habían preparado para tal emergencia. No soportarían la prueba de su fe. Lo que pensaban que era fe, era solo una presunción fanática. Aquellos que estarían mejor preparados para sacrificar incluso la vida, si fuera necesario, en lugar de colocarse en una posición en la que no pudieran obedecer a Dios, serían los que menos tendrían que decir. No se jactarían. Sentirían profundamente y meditarían mucho, y sus fervientes oraciones subirían al cielo pidiendo sabiduría para actuar y gracia para perseverar. Aquellos que sienten en el temor de Dios, que no pueden participar conscientemente en esta guerra, estarán muy silenciosos, y cuando se les interrogue, simplemente dirán lo que están obligados a decir, para responder al que pregunta, y luego dejarán entender que no tienen simpatía con la rebelión. Se me mostró que el pueblo de Dios, que es su tesoro peculiar, no puede participar en esta guerra desconcertante, porque se opone a todo principio de su fe. En el ejército no pueden obedecer la verdad, y al mismo tiempo obedecer las exigencias de sus oficiales. Habría una continua violación de la conciencia. Los hombres mundanos están gobernados por principios mundanos. No pueden apreciar a ningún otro. La política mundana y la opinión pública comprenden el principio de acción que los gobierna y los lleva a practicar la forma de hacer lo correcto. Pero el pueblo de Dios no puede ser gobernado por estos motivos. Las palabras y mandamientos de Dios, escritos en el alma, son espíritu y vida, y en ellos hay poder para someter y hacer cumplir la obediencia. Los 10 preceptos de Jehová son el fundamento de todas las leyes buenas y justas. Los que aman los mandamientos de Dios se ajustarán a todas las buenas leyes del país. Pero si los requisitos de los gobernantes entran en conflicto con las leyes de Dios, la única pregunta que debe resolverse es: ¿obedeceremos a Dios o al hombre? De este testimonio, podemos ahora comprender a qué se refería la hermana White con actuar con presunción. Es impresionante esta perspectiva de las cosas, ya que, ciertamente, si las personas se niegan a obedecer, escogiendo la muerte o la tortura, es muy probable que sean vencidos, porque su fe no podría resistir bajo tales circunstancias. Esta lección es importante recordarla siempre. No podemos actuar independientemente sin la ayuda y dirección de Dios. Tenemos que luchar con Dios en oración y depender de Él por ayuda y liberación. Es una situación crítica para la cual ninguno de nosotros está preparado. Por eso, en las citas anteriores vimos cómo es necesario que nos entrenemos, por medio de la experiencia, de conseguir victorias en la cámara de audiencias con Dios. Debemos aprovechar las oportunidades presentes para triunfar y obtener así cada día una fe acrecentada, en donde el fervor y el amor va en aumento cada vez mayor. Por tanto, necesitamos considerar este asunto de la guerra con mucha seriedad y estar conscientes de cómo actuar bajo circunstancias angustiosas. Año 1915. Los últimos días. Para el año 1915, la hermana White ya tenía 88 años de edad. Este periodo fue bastante importante en su obra personal. Para este tiempo, el libro de Obreros Evangélicos, versión de 1915, se encontraba finalizado y en pleno proceso para su publicación. Se trataba de una actualización y ampliación de la versión de 1892. Este libro contenía un tesoro inagotable de información, con consejos necesarios para la preparación personal de los obreros, para la causa de Dios. Una obra monumental, preparada y supervisada por ella misma, para dejar hasta la venida de Cristo el manual más completo para todo siervo de Jesucristo.
Por otra parte, se realizaba también la elaboración de la biografía personal de Ellen White. Ya existía anteriormente una biografía de ella, junto a su esposo para el año de 1880. Pero ahora, se iba a producir una versión que abarcase toda su vida y que se publicase justamente después de su muerte. En esta versión, se incluirían los reportes y experiencias que vivió y que fueron regularmente publicados en los diversos periódicos de la denominación. De acuerdo a la biografía de su nieto, nos dice que su estado de salud, a comienzos de este año, fue bastante bueno en comparación de los meses anteriores. Se podía mover libremente entre las habitaciones de la casa e incluso subir y bajar las escaleras por sí misma. También podía vestirse por su propia cuenta y comía en la mesa con toda la familia, con buen apetito y disfrutando la comida. Uno de los aspectos a destacar es que, durante las noches, ella solía levantarse muy temprano para escribir. Redactaba cartas y publicaciones para los periódicos, así como también escribía los testimonios que Dios le daba. Esto ocasionaba que durmiera poco tiempo. Pero para esta etapa de su vida, la situación había cambiado. Había perdido la capacidad de escribir. Se le complicaba mucho sostener su pluma. Esto ocasionaba que pudiera dormir y descansar, regulándose de esta forma su ciclo natural del sueño, brindándole un mejor descanso y salud. Sin embargo, a pesar de encontrarse mejor que en tiempos anteriores, todos sus asociados se podían percatar que poco a poco sus capacidades se iban debilitando. Sus pasos eran cada vez más lentos y con inseguridad. Su memoria en muchas ocasiones no era tan buena como en otros días, pero, a pesar de todo, su estado de ánimo era alegre y feliz. Se le podía escuchar entonando, regularmente, un himno llamado Una tierra mejor, compuesto al poco tiempo, después de su primera visión. Por otra parte, pasaba el tiempo sentada en el sillón, leyendo los gruesos libros de su biblioteca y revisando sus manuscritos y artículos de periódico. Cuando los días eran buenos y soleados, tenía la costumbre de salir a caballo a dar un paseo, para despejar la mente y recrearse con la naturaleza. Así marchaban los días del año 1915, hasta el día de sábado, 13 de febrero. Mientras intentaba entrar en la sala de estudio, tropezó y se cayó, produciéndose una fractura del fémur izquierdo. En la Review and Herald del 11 de marzo de 1915, se publicó una carta, enviada por su hijo a sus familiares. El sábado por la mañana, mamá parecía estar tan bien como de costumbre. Alrededor del mediodía, cuando entraba a su estudio desde el pasillo, tropezó y cayó. Su enfermera, May Gualin, que estaba en el pasillo, a unos 6 metros de distancia, corrió en su ayuda y trató de ayudarla a ponerse de pie. Cuando mamá gritó de dolor, May la levantó sobre una mecedora, arrastró la silla por el pasillo, hasta el dormitorio de mamá, y la llevó a la cama. Entonces May llamó al doctor Klingerman del sanatorio, e inmediatamente aplicó fomentos en la cadera, donde el dolor parecía ser mayor. Cuando vino el médico, dijo que era un esguince grave o una fractura, y recomendó un examen de rayos X en el sanatorio. Este examen mostró una fractura del fémur izquierdo, en la unión de la cabeza y el cuello. Mamá soportó con mucha paciencia todas las dolorosas experiencias de ser llevada de su habitación al sanatorio y de regreso. Una vez acontecido el accidente, hay una importante experiencia a resaltar durante la vida de la hermana White. El 24 de febrero de 1915, 11 días después de su caída, la enfermera de Ellen White registró el siguiente testimonio, el cual se encuentra registrado bajo el título Manuscrito 1 de 1915. Al despertarse, llamó a la enfermera y le dijo: Quiero decirte, odio el pecado, repetido 3 veces. Tengo el encargo de decirle a nuestro pueblo, que algunos no se dan cuenta,
que el diablo tiene un dispositivo tras otro, y lo lleva a cabo de maneras que no esperan. Las agencias de Satanás inventarán maneras de convertir a los santos en pecadores. Os digo ahora que cuando descanse, se producirán grandes cambios. No sé cuándo seré llevada, y deseo advertir a todos contra las maquinaciones del diablo. Quiero que la gente sepa que les advertí plenamente antes de mi muerte. No sé especialmente qué cambios se producirán, pero deberían vigilar todo pecado concebible que Satanás intente inmortalizar. Aquí en este pequeño testimonio, podemos ver que Ellen White advirtió al pueblo de Dios de que se producirían grandes cambios. Cambios que vienen por maquinaciones del diablo. Y haría tales invenciones para convertir en santos a pecadores. Esta advertencia, sin duda alguna, se ha convertido en una realidad. Y es observable a lo largo del pueblo de Dios. La lucha con el pecado en muchos se desvaneció. No se observa el conflicto para superar el estado moral en que nos encontramos, ni la contienda para alcanzar un estado de normas más elevadas, procurando vivir vidas completamente transformadas y renovadas conforme a la voluntad de Dios. Somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, no de los que intentan guardar los mandamientos. Los testimonios en relación a nuestro trato con el pecado están claramente definidos en la Escritura y ampliados en sencillez y comprensión por el espíritu de profecía, para que nadie quede en duda del deber de preparación que Dios dejó a la Iglesia, para que se sostenga de pie sin mediador entre Dios y los hombres, en el gran día del Dios Todopoderoso. Aquel que sus pecados no hayan sido borrados del santuario, antes del fin de la gracia, quedarán sin borrar por la eternidad, sin oportunidad de arrepentimiento, no habrá más perdón de pecados, y los santos tendrán que vivir a la vista de Dios, sin mancha, ni arruga. La última visión. El 3 de marzo de 1915, Ellen White tuvo su última visión. Su hijo vino pronto a ella, y poco a poco fue escribiendo todo lo que ella le contaba. Esta última visión fue publicada en la Review and Herald del 15 de abril de 1915. Aquí, ella nos dice que en la temporada de la noche, se encontraba seleccionando libros y poniendo otros afuera, que no eran de ningún beneficio para los jóvenes. Su visión cortamente descrita aquí, se basaba más que nada a un llamado a los líderes y encargados de la obra, en hacer una corrección en la selección de libros para la educación de los jóvenes. Esta obra había sido desatendida y descuidada. Durante varias ocasiones, en la vida de la hermana White, esta amonestación había sido dada, pero no se había realizado una obra cabal al respecto. Dios, en su infinita misericordia, al final del don profético, mandó este último mensaje. Y vemos que el interés por las generaciones siguientes era un asunto que debiéramos recordar y tener presente como una de sus últimas peticiones. Bien dice el pasaje bíblico, y cualquier que reciba a un niño como este a mí me recibe. Mateo 18, 3. A raíz de esta última visión, la Iglesia preparó una compilación de citas que se titula hoy en día Mensaje para los jóvenes. Un manual con instrucciones para el desarrollo del carácter y de las virtudes cristianas. Una colección de testimonios que ayudarán a mejorar el camino de santidad en la vida de todos aquellos que desean honrar y glorificar a Dios. A pesar de esto último, los libros que deberían haber sido preparados y seleccionados para los jóvenes siguen siendo hasta el día de hoy un deber descuidado. La muerte de Ellen White. Pronto después del accidente, se le preguntó si sentía dolor. Ella contestó que sí. Entonces, se detuvo por un momento y retomó la palabra diciendo: no es tan doloroso como debería. Pero no puedo decir que me siento cómoda. Esto es bien interesante. Porque cuando estamos bajo malas circunstancias, tenemos que buscar la manera de controlar nuestras palabras y pensamientos con la ayuda de Dios. Debemos vencer
creyendo que las cosas no son tan graves y difíciles como parecen. Poniendo nuestra confianza en Dios, de que está a nuestro lado. No debemos reunir más tinieblas de las que hay sobre nosotros. Es deber oponernos a la mala situación y sacar valentía y coraje de la fe en Cristo. Si murmuramos, si nos quejamos, si solo vemos la parte negativa, caeremos en el desaliento. Tenemos que ser fuertes. Confiar en el poder y la gracia de Dios y en su tierno cuidado. Si pronunciamos palabras de fe y de confianza, aliviará la situación y obtendremos mayores beneficios a nuestro favor. Esta es una lección que vale oro, que todos necesitamos aprender y enseñar. Una vez de vuelta a su casa, le fue dada una cama del hospital del sanatorio, con el fin de que pudiera descansar mejor. Esta cama la colocaron dentro de su iluminado estudio, con bastante espacio y con un baño para todas sus necesidades. Para confortarla lo mejor posible y mantenerla alegre. Allí pudo ella descansar tranquilamente hasta su último día. De igual forma se le consiguió una silla de ruedas para poderla trasladar por toda la casa. Y sus enfermeras estaban siempre con ella, cuidándola en todo momento. Con el paso de los días, poco a poco, su salud fue desmejorando a raíz de su caída. Su estado se estaba agravando, al punto de que no era consciente en dónde se encontraba en algunas ocasiones. Y estaba perdiendo incluso el apetito por la comida. Esta situación provocó que la familia y sus asociados se preparasen para cualquier momento en que se diera su pase al descanso. Ellen le dijo a su hijo que creía que su obra estaba completa y que sus batallas estaban concluidas, que estaba dispuesta de ir al descanso hasta la mañana de la resurrección, a no ser que el Señor tenga aún alguna obra especial para ella. De esta forma, ella manifestó plena confianza en Dios y una entera resignación a la voluntad divina. El día 9 de julio, ella expresó, luego de una oración, una de sus frases más conocidas de sus últimos días. Ella dijo lo siguiente, en un susurro débil: Yo sé en quién he creído. Declarando así la firmeza de su fe. En medio del terrible camino del valle de la sombra de muerte. Pronto los tratamientos le fueron suspendidos. Y el viernes 16 de julio, alrededor de las 2 de la tarde, las enfermeras vieron que el final estaba muy cerca y mandaron llamar a Gillian y su esposa. Se apresuraron a llegar a la casa y a su habitación. Por la mañana, la respiración de Ellen White había sido cronometrada a 50 respiros por minuto. Pero a las 3 en punto, en 38. A las 3:20, en 18. Y un poco más tarde, solo 10. Luego su respiración se hizo más lenta e irregular. Hasta que, sin ningún temblor, la respiración se detuvo. Eran las 3:40. Nadie en la habitación se movió durante varios minutos, pensando que ella podría respirar otra vez. Pero no lo hizo. Era como una vela apagándose. Muy silenciosamente. Y de esta manera falleció la mensajera del Señor. Funeral y despedida. Inmediatamente, se notificó a las personas del acontecimiento y empezaron los preparativos para el funeral. Sus restos fueron trasladados a Battle Creek, en donde se realizó un culto en honor a su persona, para el cual asistieron muchas almas, en señal de respeto y luto. Sus restos fueron colocados en el cementerio de Oak Hill, en el área de los sepulcros de los miembros de la familia White, junto a su esposo. Tumba que es recordada por muchos por su obelisco, el cual muchos, lamentablemente, asocian con la masonería, ignorando que se trata de un simple marcador de tumbas, el cual es ampliamente usado en las tumbas familiares para divisar fácilmente el lugar entre tantas otras tumbas. Una costumbre común en los Estados Unidos y en otros países. Así concluyó la vida y obra del ministerio de la hermana White.
Su última voluntad. El testamento de Ellen White. Una vez se encontraba la mensajera del Señor en el descanso, se procedió entonces en conocer su última voluntad, para ejecutarla lo más pronto posible. Para este entonces la hermana White poseía muchos bienes. Tenía su casa, con sus muebles y todas sus cosas. También tenía un área especial, un recinto exterior de su casa, en donde se encontraba la bóveda. Era el lugar en donde se almacenaban todos sus escritos. Era una casa hecha de concreto, con la finalidad de preservar todos sus materiales originales. Estamos hablando de todas sus cartas, manuscritos y libros. También habían otros documentos, como trabajos de su esposo, y su biblioteca personal, que estaba compuesta por cientos de libros. Este recinto fue el lugar en donde muchos de los secretarios de la hermana White trabajaban, para buscar información en sus escritos y ayudarla con la preparación de nuevos materiales. Al mismo tiempo, estos servidores se encargaban de ayudar a responder preguntas o dudas en relación a los escritos de la hermana White, respondiendo cartas y manteniendo correspondencia con otras personas. Así como también preparando traducciones de sus libros a idiomas de otras naciones. Todas estas cosas eran de gran interés para muchos. Y todos deseaban saber qué pasaría de ahora en adelante con el resto de sus posesiones. Y el tema de su testamento fue un punto en el cual muchos pusieron sus ojos. El testamento es bastante largo, por tal razón se mencionarán solamente los puntos más relevantes. Para ello, vamos a utilizar información que podemos obtener del patrimonio White y del libro La contienda por el legado profético, de Gilbert Palentin, un fiel simpatizante de la Conferencia General, que cuenta la historia de lo acontecido con muchos detalles. La hermana White para este tiempo se había endeudado bastante. Tenía una deuda de $87,000, un equivalente a $6 millones actuales. La razón por la cual se encontraba en ese estado sus finanzas era porque había solicitado dinero prestado para invertirlo en la obra, para la construcción de escuelas y sanatorios. Su intención era pagar poco a poco las deudas, con los ingresos de la venta de sus libros. Varias de las deudas tenían intereses, lo cual ocasionaba que la deuda fuese aumentando, poco a poco. En su última voluntad, ella estableció los pasos a seguir para pagar la deuda. Uno de los primeros pasos era solicitar a todas las personas a las cuales debía dinero, a que por favor renunciasen en reclamar el dinero en la forma acordada, y que aceptasen un nuevo procedimiento de pago de acuerdo a su testamento. La idea era evitar que sus bienes fueran totalmente vendidos y se quedasen sin nada. Para este acuerdo con sus demandantes estableció que se les permitiera solicitar un aumento de los intereses, con la idea de permitir que el nuevo procedimiento de pago se mantuviese. Realizando estos ajustes, se lograría que las deudas se pagasen y que sus posesiones se mantuvieran en el tiempo. La forma de pagar esta deuda sería a través de la gerencia operativa de unos fideicomisarios, quienes se encargarían de administrar sus posesiones. Por medio de la venta de los libros y el manejo de bienes e inmuebles, se esperaba reunir la cantidad suficiente de dinero para solventar los pagos pendientes. Ellen White determinó que una parte de su patrimonio quedaría en manos de un grupo de personas y serían llamados los fideicomisarios. Los encargados de esta parte de su patrimonio fueron William White, es decir, su hijo; Clarence Chrysler, su secretario; Frank Wilcox, editor de la Review; Arthur Daniels, el presidente de la Conferencia General; y Charles Jones, director de la Pacific Press. A ellos les dejó asignado lo siguiente: todos los bienes inmuebles, todo su almacén y herramientas agrícolas, todos los documentos y deudas de cuenta, todos los derechos, títulos e intereses sobre los derechos de autor y planchas de libros en todos los idiomas de las siguientes publicaciones. Ellos debían encargarse de utilizar los ingresos por la venta de sus libros para pagar sus deudas, así como también
debían utilizar sus propiedades y bienes para buscar formas y maneras de obtener dinero, con el cual cubrir los pagos faltantes. Este era el plan que la sierva del Señor había delineado. Sin embargo, para poder poner en vigor el testamento, era necesario, junto con los abogados, realizar todo el proceso legal para poner en pleno funcionamiento este sistema de fideicomisarios, así como también para hacer validar el resto de sus peticiones en el testamento. Este proceso no resultó tan pronto como uno se pudiera esperar. El proceso burocrático era bastante lento. Y un testamento con cláusulas como estas requerían de hasta un mínimo de 10 meses para su realización. Todo esto evidentemente era una situación muy mala, bajo una condición de muchas responsabilidades y deudas pendientes. Dada esta situación tan tensa, Wilcox, uno de los fideicomisarios, llamó a los demás miembros para realizar una reunión y decidir qué se podría hacer. Para esta reunión Wilcox no llamó a Gu Ilian, al parecer para evitar cualquier tipo de conflicto de intereses. Allí se discutieron los puntos y determinaron hacer un mutuo acuerdo de partes, junto con la Conferencia General. El propósito de esto era buscar la ayuda económica que se necesitaba urgentemente, por medio del apoyo de la conferencia. Este acuerdo era tan solo el borrador inicial. Una vez preparado todo, se lo presentaron a Gu Ilian. Esto lo dejó sin palabras y profundamente sacudido. Sin embargo, para este momento, todavía no había entrado en vigor el testamento. Pero se necesitaban tomar decisiones pronto. Por lo cual, se preparó este acuerdo concertado, que establecía que pasaría bajo control de la Conferencia General todo el patrimonio, hasta que las deudas fueran totalmente pagadas. Una vez que las cuentas estuvieran pagadas, la conferencia devolvería todo a los fideicomisarios. Este intercambio de los activos sería en forma de préstamo. También hay que resaltar que hubo fuertes presiones familiares que estuvieron sobre Gu Ilian si se negaba a firmar. Esto se encuentra en el libro de Valentine, en el capítulo 4, como reflexiones de James Nix, director del Patrimonio White. Finalmente, ante esta fuerte tensión, el documento de mutuo acuerdo fue firmado y finalmente aprobado por la Corte. El 2 de octubre de 1916. Ahora, como resultado de esto, la conferencia iba a encargarse de tomar las decisiones sobre los escritos de Ellen White y de controlar todas las fuentes de ingresos de estos. Esto trajo que la Conferencia General y los fideicomisarios tuviesen que trabajar juntos, como dos organizaciones separadas, pero controladas por la conferencia. Exactamente como la conferencia había deseado, para así evitar cualquier publicación de sus escritos que pudieran comprometer el prestigio del liderazgo denominacional. Esto trajo como consecuencia una gran apatía de parte de la Iglesia al trabajo de la publicación de los escritos de la hermana White, así como una reducción considerable de los ingresos por parte de las ventas de sus libros. Todo nuevo trabajo de publicación debía pasar primero por la conferencia y ser aprobado previamente. Y por supuesto, esto podía demorar largo tiempo. Lo anterior puede ser verificado en el libro de Valentine. Por otra parte, en el testamento de Ellen White había otra cláusula que decía: Lego a mi hijo, William White, los derechos de autor y planchas de libros en todos los libros titulados El Rey que viene, y también todos los manuscritos, y el derecho a publicar los siguientes libros. A Gu Ilian le fue dejado una serie de libros, así como también la colección de cartas y manuscritos personales. Por lo cual, por una parte, el patrimonio estaba bajo el control de la conferencia, y por otro lado, su hijo tenía el control de la otra. Las llaves de la propiedad de Ellen White y de la bóveda estaban bajo el control de la conferencia.
Esto trajo grandes problemas por años. La conferencia no quería que se publicase nada nuevo, por temor a que quedaran expuestos sus errores. No tenían interés que salieran nuevos libros. Si se quería publicar algo, tenía primero que pasar por el control de la conferencia y ser aprobado. Esta situación trajo grandes conflictos porque ambas organizaciones no lograban ponerse de acuerdo. Por el otro lado del asunto, Gu Ilian era el dueño legítimo de todas las cartas y manuscritos de la hermana White. Pero los fideicomisarios tenían prohibido por la conferencia publicar cualquier cosa nueva de entre su patrimonio. Aunque Gu Ilian tenía todo el derecho de publicar lo que quisiese. Pero estaba atado de manos, porque dependía de una buena relación con la conferencia, para poder seguir operando el resto del patrimonio, con los fideicomisarios, y avanzar el trabajo de los otros libros. Por lo que al final de todo, tenía que someterse a las exigencias de la conferencia. Aunque según la historia, no de buena gana. En varias ocasiones, tomó valentía, y no prestó atención a sus solicitudes, y publicó material sin su permiso. Lo cual le trajo problemas. De acuerdo al libro de Valentine, en el capítulo 4. Hay un testimonio contado por el nieto de la hermana White, Arthur White. Él confesó en un encuentro con George Knight y Robert Olsen que en una ocasión, A.G. Daniels y Gu Ilian Spicer amenazaron a Gu Ilian de quitarle su salario si continuaba publicando escritos anteriormente no publicados. Gu Ilian todavía seguía trabajando como miembro del comité de la Conferencia General, y por esto pudieron amenazarle. Al mismo tiempo, la conferencia se hizo la vista larga con la deuda de la hermana White, debilitando la producción de libros para hundir los ingresos y pagando la deuda poco a poco. Para 1931 todavía se debían $18,000, según el libro de Valentine. Esta fue una estrategia bien pensada. Mientras la deuda se mantenía en el tiempo, no iban a devolver los derechos que la conferencia había comprado bajo préstamo. Fue una jugada bien planificada, ya que en el documento de mutuo acuerdo de 1916 rompieron con la cláusula 8 del testamento, la cual establecía que en caso de no haber ningún fideicomisario con vida, todos los bienes quedaban transferidos a su hijo, y en caso de no estar con vida su hijo, a sus herederos. Ellos eliminaron este punto, permitiendo así que si los fideicomisarios muriesen, nadie pudiera reclamar los bienes. Esto está extraído del libro de Valentine, en el capítulo 8. Por lo tanto, todo era cuestión de tiempo. La conferencia no quería pagar realmente la deuda. Tenían Gu Ilian White sometido completamente. Su salario dependía de la conferencia. Incluso los fondos, para la operación del patrimonio White, dependía de la conferencia. Estaba totalmente sin salida. Pasaron los años hasta 1932. Los fideicomisarios eran ya de edad avanzada, y muchos se habían ido a realizar otras labores. El final que se acercaba era desalentador. Y aunque Gu Ilian deseaba seguir las instrucciones de su madre para la realización del testamento, no pudo convencer a la conferencia de encontrar alguna solución. Los encargados de la conferencia general no pudieron, ni siquiera como nobles cristianos, cumplir con la última voluntad de la mensajera del Señor, aunque tenían todos los medios para hacerlo. La ambición por el dominio y el control era superior. En su mente, no podían tolerar que existiera un grupo externo a la conferencia, que por medio de su influencia, frustrase sus designios y propósitos, que contradecían abiertamente las órdenes dadas por Dios. De forma persuasiva, A.G. Daniels habló con Gu Ilian para que cediera. Habían grandes asuntos de interés de por medio. Alguien tenía que encargarse de los escritos de la hermana White, y los que estaban con vida estaban próximos a pasar al descanso. Para ello, era necesario establecer una mejor organización de trabajo, con un presupuesto y con planes definidos. Requería la conferencia
que los fideicomisarios trabajasen juntos, de mutuo acuerdo. Por otra parte, debía procurarse mayor protección de los escritos, en un mejor lugar y cerca en donde el personal de la conferencia pudiera reunirse. Estos aspectos, y otros más, fueron los puntos que fueron discutidos para mover las inclinaciones de Wu Yilian. Aunque él trató de oponerse con todas sus fuerzas. Finalmente cedió. Y para finales de enero de 1933, se hizo el documento de venta y acuerdo entre la Conferencia General y el Patrimonio White. Posteriormente se hizo un pequeño ajuste para clarificar en 1934. Y en conclusión la conferencia se adueñó de todo, y los fideicomisarios quedaron como simples empleados de la conferencia bajo sus órdenes. Puede esto último sonar muy impactante. Pero cuando se hace un análisis del acuerdo firmado, están tan estrechamente ligados la conferencia y el patrimonio White, que es imposible su separación, y la dependencia es total. Por una parte, la conferencia se iba a encargar de la custodia de los escritos, brindándoles protección y seguridad física. Es decir, estarían bajo sus propiedades. Pero los fideicomisarios iban a ser los encargados de mantenerlos seguros. Por otra parte, los derechos de autor iban a estar en las manos de los fideicomisarios. Pero, todos los ingresos que generasen, por la venta de libros, pasarían como ingresos a la conferencia. A cambio de eso el patrimonio White recibiría un presupuesto y salarios para mantener sus funciones. Aunque el presupuesto y los fondos iban a ser concedidos solo hasta que el traslado de todos los materiales se llevaran a Washington. Una vez sucediera esto, se tendría que acordar de dónde saldrían los fondos para su operación. Así era la unidad estrecha que se estaba formando. Por último, la conferencia iba a recibir la entrega de muchos materiales y posesiones de Ellen White. Aunque no todos. Las cartas y manuscritos de Ellen White se moverían a las oficinas de la conferencia pero seguirían siendo propiedad de Wu Yilian White. Hasta el año 1938, cuando su hijo, Arthur White, al heredar los bienes de su padre, decide venderlos a la Conferencia General para obtener dinero y pagar con ello las deudas pendientes de la familia. Ver capítulo 11 del libro de Valentine. A pesar de esto, ciertamente se estableció en esta venta que todos los documentos de Ellen White, sin importar quiénes eran sus dueños, iban a quedar bajo las instalaciones de la conferencia. Con el fin garantizar su protección, y por supuesto el control de su uso. Y para concluir, se estableció que cualquier cosa que fuera a publicarse, tenía que hacerse solo bajo mutuo acuerdo. A esto se le llama un matrimonio de yugo desigual. Todo lo contrario a lo que Ellen White determinó que se hiciese. Ni la última voluntad de la mensajera de Dios la pudieron respetar. De esta manera el conflicto por la herencia profética se llevó a cabo. Hubo grandes problemas entre la Conferencia General y los fideicomisarios por décadas. Para 1938 todos los escritos de la hermana White fueron trasladados a Washington. La conferencia no tomaba interés en la publicación de nuevos materiales y daba largas a la revisión de los materiales pendientes, tan solo de su aprobación para su impresión. Para 1939 resultó ser que la conferencia no le prestó atención al pago de la deuda pendiente de la hermana White, acumulando intereses. Una situación vergonzosa que solo generó conflictos. Para 1941, se hizo una ratificación del acuerdo de ventas, bajo el cual se establecieron los sistemas de financiamiento para garantizar la operatividad del patrimonio White. Todo este desenlace trajo como consecuencia que el trabajo de la hermana White fuese tan descuidado y tan lento hasta el sol de hoy. Pero sobre todo, lo más duro ha sido el retraso para la liberación de los materiales no publicados, los cuales estuvieron ocultos por décadas, a no ser de algunas pocas excepciones que se permitieron. No fue sino hasta el 2015 que finalmente sus cartas y manuscritos fueron completamente publicados y expuestos al mundo. Aunque no sin lucha.
Así concluimos esta historia. Que Dios les guarde.